Bueno, seguimos esto que no es mi fuerte, que son los videos, pero me parece que al no tener esto que es aulas virtuales, por lo menos así nos acercamos un poquito más. Yo no los puedo ver, lamentablemente, bueno, pero al menos nos pueden ver y eso es importante. No es mi fuerte los videos, de nuevo lo repito. Finalmente les presentamos la práctica número 6, que tiene que ver con esto que hemos presentado hoy, que es, valga la redundancia, presentar, que es el ciclo documental, no el ciclo de vida de los documentos, y también la valoración documental. Primero se les pide un análisis comparativo entre nuestra provincia, es el escenario donde ustedes se van a desarrollar como profesionales de la archivística, y también Europa. Para el caso europeo se les ha hecho un recorte de bibliografía de un libro interesante de un autor italiano, Lodolini, quien presenta el ciclo de vida documental, menciona España y menciona Italia. Es interesante lo que habla, voy a decir muchas veces la palabra interesante, ya me conocen. Habla de más de 3 etapas, no quiero adelantarles tanto tampoco, habla de una etapa prearchivística y del archivo definitivo, pero me parece que en lo que más foco o en donde más se enfoca es donde va el archivista interviniendo, que eso es interesante. El archivista en todas las etapas previas al archivo definitivo va asesorando, va haciendo una especie de control hasta llegar al archivo definitivo donde se efectúa ya todo lo que es la clasificación, la ordenación y bien. Él habla del archivo de su incumbencia y acá nos retrotraemos nuevamente a lo que es la tipología documental y los tipos de archivos que vimos el año anterior. Sin lugar a duda, él no menciona un archivo específico porque también hace referencia a esto que existe una tipología, existen tipos de archivos, en fin. Después se les va a dar nuevamente un documento sobre valoración documental que para mí es riquísimo. Es un debate de un foro iberoamericano de valoración documental. Esto que es la valoración documental, que es la primera instancia de la evaluación del documento. Y ahí es donde se define qué documento queda, qué documento se va, qué documento se elimina, qué documento se conserva, y para luego pasar a la clasificación y ordenación. Entonces, esta instancia es fundamental. Y escuchar las voces de otros países, en este caso leer las voces de otros países, más que fundamental. Por ejemplo, Perú tiene todo, como Verónica siempre resalta, la organización o el sistema de archivo peruano, que es muy interesante, muy, muy lindo. Habla de que existe todo un programa de control documental en esta instancia, la de valoración. Todos, por supuesto, tampoco quiero adelantar mucha información para que ustedes lo lean, todos, por supuesto, concluyen en la idea de que no existe un criterio único. ¿Y por qué? Porque cada país tiene políticas distintas, sistemas de gobierno distintos, tienen sistemas administrativos y archivísticos distintos. Entonces todo esto influye, aunque parezca mentira, en esta instancia. Algo interesante, vuelvo a nombrar la palabra interesante, pero fundamental también, que es la investigación. Hay una expositora donde menciona cómo el archivista, a la hora de realizar la valoración documental, se retrotrae, o sea, retrocede al momento 1 del documento, es decir, al momento en que es creado el documento, porque lo consideran fundamental realizar ese análisis, o sea, qué finalidad tuvo el documento en el momento en que fue creado, para qué fue creado, qué importancia tiene para la unidad que lo creó. Y acá interviene la investigación en la archivística, que es interesantísimo, me parece algo valioso, muy valioso. Bueno, pero no quiero adelantarles más información, la idea es que vuelvan a releer este documento, realicen una síntesis de las diferentes expositoras y ver
si pueden llegar a encontrar, Verónica también nos ha facilitado la revista número 1 de Memoria y Derecho, ver si pueden llegar a encontrar también cómo se hace en nuestra provincia esta valoración documental, cuando llegue el documento de las distintas unidades. Por otro lado, decirles, es que quiero hablarles tantas cosas, decirles que siempre se habla de que Latinoamérica como región se ha complejizado en cuanto a las gestiones, se habla muy así formalmente, por no decir que se ha burocratizado, y esto genera una explosión o ha generado una explosión documental. Y esto es lo que ha llevado indudablemente o inevitablemente a la necesidad de expurgo. Cuando leí este libro de Lodoni, me di cuenta que no estamos tan alejados de lo que es la realidad europea, o que en realidad Europa no está tan alejada de la realidad latinoamericana o iberoamericana. Lo interesante es ver todas estas perspectivas, llenarnos de esta teoría, enriquecernos con todas estos enfoques, ya sea europeos, latinoamericanos, porque precisamente a la hora de mis futuros licenciados van a necesitar y guardar toda esta teoría, y por eso les pedimos las carpetas de trabajo. Bien, no los molesto más, entonces cesa la actividad, se les va a dar se les pide primero un análisis comparativo y después se les pide también las dos son síntesis, una síntesis donde se donde se vean las visiones de estos profesionales de la archivística en Iberoamérica, y ver un poco cómo se está dando o cómo se ha dado todo este tiempo en nuestra provincia de San Juan, lugar donde ustedes se van a desempeñar como futuros profesionales. Bueno, eso es todo. Ya la próxima práctica, si es que no es el práctico evaluativo, obviamente que no se les va a avisar, lo vamos a pactar. Ya enteramente vamos a hablar de lo que es clasificación y ordenación. Esta etapa que hoy estamos analizando es fundamental, o sea, es el cimiento sobre el cual se va a desarrollar la ordenación y la clasificación. Bueno, gracias, se los extraña un montón, cuídense mucho y gracias Comisión 2. Un abrazo para todos.